Hola chicos y chicas amigos de YouTube, estamos en una serie de videos que hemos denominado Derechos Humanos. Dentro de Derechos Humanos hoy vamos a ver lo que es el Estado y el no Estado, que es una cosa totalmente atípica que lo vengo a escuchar recién ahora. Es una cosa inaudita, el no Estado. Recordemos a Thomas Hobbes, a John Locke, a Jean-Jacques Rousseau. Por favor, la división de poderes y lo que es el Estado en sí. A ver si entramos un poquito en conciencia de lo que está haciendo algún candidato que está diciendo que el Estado no debe existir y comprendemos el texto que les voy a mencionar. Sin más dilación, comencemos con el tema. El concepto de Estado moderno, en el contexto de la filosofía del derecho, se refiere a una forma de organización política y jurídica que desarrolló a lo largo de los últimos siglos y que ha tenido un impacto significativo en la comprensión de los derechos, la autoridad y la relación de los gobernantes y los gobernados. A continuación veremos una descripción general de cómo se entiende el Estado moderno en relación con la filosofía del derecho. Soberanía. Vamos a hablar sobre soberanía. Primero, soberanía. La característica fundamental del Estado moderno es la soberanía. La soberanía implica el Estado es la autoridad máxima dentro del territorio y tiene poder exclusivo para establecer leyes. Regula la vida de los ciudadanos y mantener el orden. Este concepto se consolidó durante el periodo del Renacimiento y la Edad Moderna, a medida que las monarquías feudales cedieron poder a entidades políticas más centralizadas. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Si no hay Estado, ¿vamos a volver al feudalismo? Yo me pregunto eso. Segundo, contrato social. Muchos filósofos del derecho como Thomas Hobbes y John Locke y Jean-Jacques Rousseau han contribuido a la idea del contrato social como base para una legitimidad del gobierno moderno. Según este enfoque, las personas renuncian a ciertos derechos individuales a favor del Estado a cambio de protección y orden social. Esto implica que el Estado tiene responsabilidad de proteger los derechos naturales de los ciudadanos a cambio de su lealtad y obediencia. Tercero, separación de poderes. La idea de la separación de poderes popularizada por el filósofo político Montesquieu es esencial para la filosofía del derecho. En un contexto de Estado moderno, Montesquieu propuso que el poder estatal debe dividirse en tres ramas independientes: legislativa, ejecutiva, judicial. Esta separación tiene como objetivo evitar la concentración de poder en una sola entidad y garantizar el equilibrio y la protección de los derechos de los ciudadanos. Cuarto, Estado de Derecho. El Estado moderno se caracteriza por la importancia del Estado de Derecho. Esto significa que las acciones del Estado deben estar reguladas por las leyes preestablecidas y aplicadas de manera justa e imparcial. Ningún individuo, incluidos los gobernantes, debe estar por encima de la ley. El Estado de Derecho garantiza la protección de los derechos individuales y la previsibilidad en la aplicación de las normas. Quinto, derechos individuales. A medida que se desarrolla el Estado moderno, surgía una mayor preocupación por los derechos individuales. La idea de que un individuo tiene derechos inherentes que el Estado debe respetar y proteger se volvió cada vez más relevante. Estos derechos pueden incluir la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a un juicio justo, entre otros. En resumen, el concepto de Estado moderno en la filosofía del derecho requiere una forma de organización política en la que el Estado es el soberano. Se basa en el contrato social y protección de los derechos individuales, opera bajo el Estado de Derecho y emplea la superación de poderes para garantizar un equilibrio de autoridad. En una hipotética situación en la que no exista un Estado o autoridad central en un territorio, podríamos considerar varios escenarios posibles para el control y la organización de ese territorio. Estos escenarios dependen de una gran medida de las circunstancias específicas y de las interacciones de las personas que habitan en ese territorio. Aquí hay algunas posibilidades. Primero, anarquía o sociedades sin Estado. En una situación anárquica, no habría un gobierno central que impusiera leyes y regulaciones. En su lugar, las decisiones y el control podrían desconcentralizarse y ser tomados por grupos comunitarios, organizaciones locales u otros sistemas de autogestión. Esta situación podría llevar a una formación de comunidades autónomas y descentralizadas que establezcan sus propias normas y regulaciones. Segundo,
Conflictos y fragmentación. La falta de autoridad central podría dar lugar a conflictos de control de territorio y recursos. Diferentes grupos o facciones podrían competir por el poder, lo que podría resultar en fragmentación y luchas internas. Tercero, emergencia de las nuevas autoridades. La ausencia de un Estado es probable que surjan líderes carismáticos, grupos armados u otras formas de poder local que intenten llenar el vacío dejado por la falta de autoridad central. Esto podría llevar a una concentración de estructuras de control informal o de facto. Cuarto, acuerdos de cooperación. Las personas podrían reconocer la necesidad de cooperar para mantener el orden y garantizar la seguridad. Podrían surgir acuerdos temporales o pactos entre comunidades vecinas para resolver disputas y abordar cuestiones clave. Quinto, eventual formación de un gobierno de Estado. En muchas situaciones es probable que con el tiempo se busque establecer alguna forma de gobierno o autoridad central para abordar los desafíos de gobernanza y seguridad. Esto podría llevar a la formación de un nuevo Estado, una estructura de gobierno en un esfuerzo por brindar la estabilidad y el orden. Cabe destacar que la idea de un territorio completamente sin ninguna forma de control es un escenario extremadamente complejo y raro en la práctica. La historia nos muestra que los seres humanos tienden a organizar de alguna manera, ya sea mediante estructuras formales de gobierno o sistemas sociales más informales. La formación de un Estado o algún tipo de autoridad central suele ser una respuesta a la necesidad de regular las interacciones humanas y proteger los derechos y mantener el orden de una sociedad. La libertad y los derechos están estrechamente interrelacionados. En una sociedad en la que no existen derechos protegidos y garantizados, la libertad puede verse amenazada o incluso anulada. Recuerden bien esto. La libertad puede verse amenazada o incluso anulada. Los derechos son fundamentales para salvaguardar la libertad individual. Sin derecho no hay libertad. Recuerden esto que estamos hablando. Y colectiva en cualquier sistema político. La libertad puede entenderse como la capacidad de actuar y tomar decisiones sin interferencia indebida por parte de otros o por el poder del Estado. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, ya que las acciones de una persona no deben infringir los derechos de los demás. Aquí es donde entran en juego los derechos. Los derechos son normas o principios que reconocen la dignidad y el valor inherentes de cada individuo y establecen límites sobre cómo otros pueden tratar a una persona. Estos derechos pueden incluir derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a juicio justo, el derechos sociales y económicos como el derecho a la educación, el trabajo, la atención médica. Estos derechos están diseñados para asegurar que las personas sean tratadas con respeto y justicia en la sociedad. Si un presidente o líder político declara que no habrá un Estado o estructura gubernamental, pero no garantiza la protección de los derechos fundamentales de las personas, podría haber un conflicto entre la idea de libertad. La ausencia de un Estado no implica automáticamente la preservación de la libertad, si no se establecen salvaguardias para los derechos individuales. En ausencia de pretensiones de derecho, las personas podrían quedar desamparadas y expuestas a abusos y violaciones por parte de otro individuo o grupos más poderosos. Nos entendemos, ¿no? En resumen, los derechos son esenciales para la libertad en una sociedad. La libertad no puede ser sostenible sin un marco de derechos que proteja a las personas de la opresión, la explotación y el abuso. Una declaración de la ausencia de un Estado no elimina la necesidad de establecer un sistema de derechos que se asegure que las personas pueden ejercer su libertad de manera segura y justa. Un presidente o líder político declara que no habrá un Estado y no establece un marco de derechos para proteger a las personas, podría surgir una serie de consecuencias negativas. Primero, violación de los derechos. Sin un conjunto de derechos protegidos legalmente, las personas estarían en riesgo de tener derechos individuales violados por otros individuos, grupos o facciones que busquen ejercer el poder de manera arbitraria. La ausencia de protecciones legales podría llevar
llevar a la opresión, la discriminación y la explotación. Inseguridad y caos. La falta de una estructura gubernamental podría generar inseguridad y caos en la sociedad. La ausencia de un cuerpo encargado de mantener el orden y hacer cumplir las leyes podría resultar en conflictos violentos. Y la falta de protección para la población en general. Desigualdad y abuso de poder. La ausencia de un Estado de normas equitativas podría dar lugar a una mayor seguridad social. Los grupos más poderosos podrían aprovecharse de la situación para consolidar su dominio y explotar a los más vulnerables. Falta de infraestructura y servicios. En muchos casos, el Estado también es responsable de proporcionar servicios públicos esenciales como la educación, atención médica, infraestructura y servicio social. Sin una entidad gubernamental para proveer estos servicios, podría haber una falta de acceso a necesidades básicas. Dificultades en la cooperación. La falta de autoridad central podría dificultar la toma de decisiones y cooperación en temas que requieren la acción colectiva, como la gestión de recursos naturales, la protección del medio ambiente, la respuesta a desafíos globales. Emergencia de las nuevas autoridades. Ante la falta de un gobierno central, podrían surgir líderes carismáticos, grupos armados, facciones que intenten llenar el vacío de poder. Esto podría llevar a una fragmentación de la sociedad y a la formación de estructuras de control informal. En la práctica, la ausencia completa de una estructura gubernamental es extremadamente rara, ya que históricamente los seres humanos han tendido a organizarse de alguna manera para mantener el orden y la cooperación en la sociedad. La preservación de los derechos y la libertad general requieren algún tipo de marco legal y de gobierno que garantice la protección de los individuos y la coexistencia pacífica. La completa ausencia de una estructura gubernamental o Estado es una situación extremadamente rara en la historia y en la realidad. Los seres humanos tienden a organizarse en comunidades sociales para abordar cuestiones colectivas, mantener el orden, garantizar la seguridad y la justicia. A lo largo de la historia, incluso en situaciones de colapso de imperio o gobierno, generalmente surgen nuevas formas de organización política para llenar el vacío que ha dejado el antiguo sistema. El concepto de territorio sin ninguna forma de autoridad o gobierno a menudo se considera como una especulación teórica en la filosofía política o en discusiones sobre la anarquía. En la práctica, la ausencia total de gobierno suele llevar a una serie de problemas y desafíos que requieren algún tipo de organización para ser resueltos. La mayoría de las sociedades humanas a lo largo de la historia han desarrollado sistemas de gobierno, leyes, normas para regular la convivencia, proteger los derechos de los individuos. Estos sistemas varían ampliamente en su forma de estructura para reflejar la necesidad inherente de la organización social para mantener la estabilidad y la... Sin embargo, se puede entender nuestra preocupación si estamos imaginando una situación en la que un líder llega al poder y declara la abolición del Estado mientras ejerce un control dictatorial. Hay una contradicción entre anarquía y dictadura. ¿Entienden ustedes, chicos, lo que es esto? Hay una contradicción total entre anarquía y una anarquía dictatorial. O sea, alguien ejerce poder, pero los gobernados no tienen derecho a nada. No tienen derecho a educación, no tienen derecho a salud, no tienen derecho a la vivienda, no tienen derecho a alimentación. O sea, están desposeídos de los derechos. Si alguien se dice llamar libertario y te deja sin tus derechos, olvídate de la libertad, porque no hay libertad sin derechos. Recuerden esto. Gracias por haber estado, chicos. Los espero la semana próxima a la misma hora en el mismo canal que hemos denominado estos videos derechos humanos para todos, para los ciudadanos. Así que, chicos, los espero. Les mando un abrazo grande. Dejen sus comentarios en la caja de comentarios, dejen sus opiniones, siempre con respeto, chicos, pero dejen sus opiniones. Cada uno tiene sus opiniones diversas, cualquiera puede opinar, pero recuerden, un Estado regula la sociedad. Si no hay Estado, no hay regulación, no hay derecho alguno. Para eso está el Estado moderno. Piensen en todo lo que se habló, hagan una revisión de todo lo que se habló y agarren y dejen sus comentarios en la caja de comentarios y dejen un like. Si te gustó y llegaste hasta acá, por favor, suscríbete al canal. Te agradezco muchísimo. Le mando un abrazo grande. Los quiero mucho a todos. Bye, 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 bye.